Mi esperanza está en Dios hasta el final. Bien, en esta noche entonces, hace 8 días tuvimos a nuestro hermano, al pastor Ciro Méndez, que es pastor en la Florida, en Estados Unidos, y él va a continuar con este tema que el Señor ha puesto en su corazón para ministrar a nuestra vida en esta noche, y así que vamos a estar sensibles a lo que Dios tiene para nuestras vidas en este momento. Amén. Bienvenido, mi hermano Ciro, Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Hermanos, el gozo es vital para vivir en un mundo desabrido, un mundo sin sentido. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo me gocé en la alabanza y el Señor está aquí. Aproveche este momento. Abra su corazón. Pueden pasar cosas extraordinarias. Lo que menos tú te imagines puede pasar en esta noche. Cuando la palabra de Dios se imparte, suceden varias cosas. Hay salvación, hay sanación, hay liberación y hay guianza divina. Eso hace la palabra de Dios. También la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es una semilla que viaja a los 4 vientos, y el que esté parando la oreja, esa persona va a aumentar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Continuamos con este tema que el pastor me dijo que si podía traer una palabra con relación al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se sienten miembros del cuerpo de Cristo? Oye, poquitas manos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero existe un problema. A veces la persona dice, bueno, pero ¿qué parte soy yo? ¿Qué parte específica del cuerpo soy yo? Pues bueno, esta noche vamos a despejar a la luz de las Sagradas Escrituras cuál es tu función específica dentro del cuerpo. Porque si encuentras esa función, ese diseño específico que Dios puso en tu vida, se acaban los celos, se acaban las envidias y vas a ser feliz porque has descubierto el motivo por el cual estás en este mundo. Este tema del cuerpo de Cristo trae revelación, mi hermano, mi hermana. Así es de que yo los invito a que hablamos nuestras Biblias en Romanos 12. La semana pasada estuvimos hablando acerca del cuerpo de Cristo como un edificio, y estuvimos hablando del fundamento, y estuvimos hablando de la piedra angular, que es la que dicta cómo va a quedar el edificio. El edificio, este edificio, por ejemplo, se basa en 4 piedras angulares, que es la que dicta cómo va a quedar este edificio. Pues hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo como un cuerpo. Vamos a usar esa figura como un cuerpo. Importantísimo eso, mis hermanos, que así como el fundamento de un edificio es inseparable del mismo edificio, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos inseparables de la cabeza. La cabeza es Cristo. No son 2 cabezas. ¿Usted se imagina un cuerpo sin cabeza? Tremendo problema tendríamos, ¿verdad? Quiero empezar leyendo desde el versículo 3 y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, no todos tienen el mismo trabajo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Diga, todos los miembros los unos de los otros. Existe una correspondencia entre el cuerpo físico de nosotros y el cuerpo de Cristo. El cuerpo físico humano está compuesto por miembros, por células. El cuerpo de Cristo también tiene miembros. La palabra de Dios no menciona, no se encuentra la palabra célula. Pero hoy en día la ciencia sabe que el cuerpo de nosotros está compuesto por millones y millones de células. Y cada célula tiene una inteligencia. Cada célula tiene una función específica dentro del cuerpo. Por ejemplo, la célula que hace cabello, hay otras que hacen diente, hay otras que hacen cartílago, hay otras que son parte del riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguna de estas células está celosa o envidiosa o quiere hacer otro trabajo, solamente quiere hacer el trabajo para el cual Dios la creó. Por ejemplo, el diseño de la célula que hace pelo no quiere hacer diente. Y así funciona el cuerpo. Es más, cuando una célula no está cumpliendo la función para la cual Dios la creó, hay cáncer. Y el cáncer afecta todo el cuerpo. ¿Qué es el cáncer? Cuando una célula solo quiere recibir y no dar, porque somos miembros los unos de los otros. Nos damos cuenta, mis hermanos, de lo delicado que es este asunto de pertenecer al cuerpo de Cristo, porque uno de los problemas que existe en la iglesia es que muchos de los miembros no saben cuál es la función específica para la cual Dios lo creó. La única forma, mi hermano, que se acabe esa división, esos celos y esas envidias en las congregaciones es que cada persona encuentre su función. Por ejemplo, en el cuerpo, la mano tiene una función, el pie tiene una función diferente a la mano, pero las dos se necesitan. El codo tiene una función y la rodilla tiene otra función. Se parecen, ¿verdad? Se parecen. Son diferentes, pero las dos se necesitan. Es importante, mi hermano, mi hermana, que entendamos que esa diferencia que hay entre nosotros, ese diseño diferente que Dios puso en cada uno de nosotros, necesita el ingrediente del amor. Porque si no hay amor, va a haber mucho, pero mucho problema. Entonces, la Biblia es clara. En Primera de Corintios capítulo 13, Pablo deja bien claro que si tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, que si tú tienes un don que Dios te dio para usarlo dentro del cuerpo de Cristo, pero no hay amor, no sirve de nada. No tiene sentido que tú tengas profecía,
que tú tengas fe, que puedas mover los montes, que tú tengas dinero y lo des a los pobres. No tiene ningún sentido si no hay amor. Amor ágape. Dios es amor. Es más, puede que haya creyentes que tengan muchos dones, pero no ser reconocidos por Dios. En Mateo 7:21 dice lo siguiente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y le van a decir, ¿pero por qué? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios. ¿Sí? Ojo, son dones espirituales. ¿Y qué les contesta Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, los dones nos son dados para edificar al cuerpo de Cristo en amor. En amor. Y hoy en día se ha confundido los dones con los frutos. Y los frutos son importantes y hay que respetarlos al que los tiene. Pero Jesucristo viene a buscar fruto. Jesucristo tuvo hambre y vio una higuera y fue hacia la higuera a buscar fruto y no encontró y la maldijo. Es la única vez en la Biblia donde Jesucristo hace una maldición. Dice también otra parábola en Lucas 14, creo, que el dueño de una finca fue a buscar fruto en una planta y le dijo al viñador: oye, ¿qué pasa? Hace 2 años, hace 1 año que yo vengo y no encuentro fruto aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el viñador, que es un prototipo de Jesucristo, le dice: déjala 1 año más. Déjala 1 año más. Yo voy a remover la tierra, voy a escarbar, voy a sacar la piedra, voy a sacar todo lo malo. Y si no da fruto, la cortamos. ¿Por qué es que vamos a ser reconocidos nosotros? ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es algo que tú ves. Cuando uno va a tierra caliente, inclusive aquí en Bogotá, uno dice árbol de naranja, árbol de mandarina, árbol de... Es algo que se ve. Es algo que el otro, el prójimo, tiene que ver. Es más, de ese fruto tenemos que darle de comer a otro. Entonces los dones, la función específica que tú tienes dentro del cuerpo de Cristo es muy, muy importante, pero estate seguro que ese don tú lo estás ejerciendo con amor ágape. ¿Y qué es el amor ágape, mi hermano? Yo encontré una vez una definición que se me quedó en mi espíritu. Es aceptar al inaceptable. ¿Tú le caes bien a todo el mundo? No. No, hay personas que a uno no le cae bien y viceversa. Pero si tú a ese que no te cae bien no le pagas mal por mal, sino por el contrario, vences el mal con el bien, tú estás mostrando fruto. Entonces, sigamos en Romanos 12, 1, 2. Vamos a leer Romanos 12, 1 al 2. Porque aquí hay un orden. Yo empecé por los versículos de 3 al 5, pero aquí hay un orden. Aquí hay un orden que hay que respetar. Vamos a mirar esto con microscopio si es posible, porque lo primero es lo primero, ¿sí? Ok, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, tengo un don dado por Dios, porque como mínimo todos tenemos un don, todos. Lo estoy ejerciendo, ¿sí? Pero aquí Romanos 12, 1, 2 nos habla
de que algo tiene que ir primero. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo comienza, todo empieza con la presentación de un sacrificio. Pero si yo voy a presentar un sacrificio, ¿dónde está el altar? Porque en el altar es donde se hacen los sacrificios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Tiene que haber un altar donde ese sacrificio que me está pidiendo los versículos 1 y 2. ¿Cuál es el sacrificio que me está pidiendo ahí? El sacrificio del cuerpo y de la mente. Lo acabamos de leer. Entonces tú eres el altar. Tú te tienes que convertir en un altar donde se hacen los sacrificios. Pastor Ciro, ¿y qué clase de sacrificios? ¿Cuáles son esos sacrificios? Bueno, cuando los celos, la envidia, cuando el orgullo, la altivez quieran salir, porque el viejo hombre está ahí, tú lo atas de pies y manos, porque tú eres un altar, lo atas, no permites que salga porque el que está saliendo es Cristo. En ese momento tú estás haciendo un sacrificio bueno, santo y agradable a Dios. Sube un olor grato a Dios porque estás sacrificando al viejo hombre. Y esto es algo que a todos nos pasa todos los días. ¿Quién ha llegado a la estatura de un varón perfecto? Nadie. Todos somos vulnerables a la envidia, a los celos, a la contienda, a la división. Pero el que se ha convertido en un altar, ese dice, no. Mi mente, la mente del viejo hombre, tu mente, la mente del viejo hombre quiere hacer cosas que no te convienen. Y tú tienes que sacrificar, tienes que traer esa mente al altar y sacrificarle, decir, no, a mí me gobierna la mente de Cristo. El cuerpo quiere hacer cosas que no nos convienen, pero el poder del Espíritu Santo que está en nosotros le dice al cuerpo, no, el cuerpo ya no hace lo que yo quiero, el cuerpo le pertenece a Dios. De hecho, tú no le estás dando, cuando tú te conviertes en un altar, tú no le estás dando nada a Dios. Tú le estás devolviendo lo que a Él le pertenece, porque tu cuerpo le pertenece a Él y tu mente le pertenece a Él. Él te ha dado la mente de Cristo para que pienses, para que decidas, para que actúes, para que muestres una actitud cristocéntrica y no egocéntrica. Si te das cuenta que es una lucha, todos tenemos esa lucha, esa guerra está dentro de nosotros, pero tenemos poder. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que yo no podía hacer antes. Antes no podía amar a mi enemigo, ahora sí. ¿Y tú crees que amar a tu enemigo es estar de compinche otra vez con él? No, o con ella, no. Se trata de que tú los tienes que sacar de tu juicio. Tú los sacas de tu juicio y dices, ya no más. Ahora yo le paso este juicio a Dios. Él es el que lo va a juzgar. Y mi papel, mi función
es orar por esa persona. Cuando actuamos de esta forma, estamos sacrificando al viejo hombre, lo estamos crucificando. Entonces, cuando Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos por todo lo que Dios te perdonó. ¿Quién está rogando aquí? Lo tenemos en la pantalla. ¿Quién es el que ruega? Pero es Dios a través de Pablo. ¿Tú te imaginas Dios rogándonos? Te ruego, te suplico, me hinco ante ti por todo lo que yo hice en la cruz del Calvario por ti, por todos los pecados que yo te perdoné, que de ahora en adelante presentes tu cuerpo. Presentar. ¿Se acuerda cuando estábamos en la escuela y pasaban lista? Fulano de tal, Pepe Rojas, presente. Carlos Pérez, presente. Dios todos los días está pasando lista. Y tú tienes que decirle cuando te levantes todos los días, presente. Hoy presento mi cuerpo, mi alma y mi espíritu como un sacrificio. La palabra sacrificio a veces ha sido mal entendida. Sacrificar es adorar. Cuando tú sacrificas las actitudes y los vicios del viejo hombre, tú estás adorando a Dios. Cuando tú no permites que tu mente carnal te domine, te gobierne, tú estás adorando a Dios. Muy importante, mi hermano, sacrificar es adorar. ¿Y fuimos creados para qué? Para adorar a Dios. Tu cuerpo, ¿por qué este ruego? ¿Por qué esta petición del cuerpo? Porque tu cuerpo es importante para Dios. El único vehículo que Dios tiene en este mundo físico, material, en este mundo de las formas, que Dios tiene para manifestarse, porque Dios es espíritu, es tu cuerpo. Es mi cuerpo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él pagó un precio de sangre por tu cuerpo. Tu cuerpo es un instrumento para el bien. Somos embajadores de Cristo en este mundo terrenal físico. ¿Tú te imaginas un embajador mal hablado, guache, grosero? ¿Cómo hace quedar el reino de los cielos? Todo esto que estoy hablando en este momento por el Espíritu es una guerra, es una constante guerra que está en nuestros miembros todos los días. Pero Jesucristo nos dice que esa guerra, si nosotros trabajamos con el Espíritu Santo que vive en nosotros, la ganamos. Porque todo lo que Él empezó en ti y en mí, lo está perfeccionando. ¿Tú no eres mejor que el año pasado? Yo soy mejor que el año pasado, ¿sí? Tengo muchos defectos todavía, pero Él va de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque cada vez entendemos, cada vez hay más revelación que mi cuerpo ya no es mío, es de Él. A Él le pertenecemos. Entonces el cuerpo, mi hermano, es importantísimo para Dios. El motivo de tener un cuerpo es que la gloria de Dios se haga visible, que otros la vean. Tú eres un altar. Tú eres un altar, y en un altar se hacen sacrificios. No es por casualidad que Pablo también más adelante nos dice que, nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Hacer sacrificios.
Y alguien me decía el otro día, no, ya no hay que hacer más sacrificios. Es verdad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo un sacrificio eterno. Pero esta guerra constante, diaria que tenemos nosotros, sí hay que sacrificar. Mire, en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. Analicemos un momentico este versículo. La iglesia de Roma tomó este versículo literalmente y se flagelaban y se chicoteaban y se sacaban sangre. Pero eso no es lo que quiere decir ahí. El latigazo que nosotros tenemos que dar es con la mente al cuerpo. El cuerpo quiere hacer esto y no miro pornografía, no veo a esa mujer, esto no me conviene, no lo hago. Cuando tú latigas con tu mente el cuerpo, con el tiempo el cuerpo pasa a servirte y tú ya no le sirves al cuerpo, porque la idea es que tu cuerpo te sirva. ¿Cuáles son las famosas adicciones? Todas las adicciones que existen. Yo vengo de un país, vivo en un país donde todo es adicción, adicción a la comida, adicción al sexo, adicción a la droga, lleno de adicciones. ¿Por qué esta sociedad está llena de adicciones? ¿Qué es lo que hay detrás de una adicción? Es el cuerpo dándole órdenes a la persona. El cuerpo, dame marihuana, dame cocaína, dame sexo, dame pornografía. Y la persona, como está atada, obedece al cuerpo. Pero nosotros no somos del cuerpo, nosotros somos del espíritu. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Entonces pongo mi cuerpo en servidumbre, dice Pablo. Luego dice que este sacrificio, ahí mismo en el versículo 1, dice que este sacrificio tiene que ser vivo, no muerto. ¿Sí vamos entendiendo? Tiene que ser voluntario. Si yo me presento muerto, ya no hay voluntad. Tengo que presentarme de una forma voluntaria. Este sacrificio es vivo. En el Antiguo Testamento se mataba el animal, se ponía sobre el altar, y estos sacrificios de animales eran una sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué vino? Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Estos sacrificios, hay algo interesante en el Antiguo Testamento. El altar tenía unos ganchos para que, como había mucha sangre en el altar, para que el animal, para que la carne no se resbalara. Estos ganchos simbolizan la disciplina, la consagración del cuerpo y de la mente. Josué va a pasar el Jordán, ya está listo para pasar, tiene a su ejército armado, ya va a pasar. Y Dios le dice a Josué: circuncida al pueblo, circuncídalos. Y Josué le dice: pero ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a circuncidar si allá tenemos al enemigo? Circuncídalo. ¿Por qué? ¿Por qué esa circuncisión? Porque antes de la conquista, si tú quieres conquistar algo, antes de la conquista, de conquistar este cuerpo, tu cuerpo, antes de la conquista, está la consagración. Si no te consagras, si no entregas, si no presentas
tu cuerpo y tu mente, Dios no te va a decir cuál es tu lugar, cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Dijimos que había un orden. Empezamos a hablar de un orden. Dios es un Dios de orden. Empezamos hablando, sí, que somos un cuerpo y que nos pertenecemos los unos a los otros y que cada uno tiene su función específica. Pero para llegar a entender esa función específica, ese don, tengo que sacrificar mi mente, mi cuerpo y mi mente. ¿Me están siguiendo, mis hermanos, para continuar con esto? ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, todo esto era una sombra de lo que iba a venir. Luego dice que es santo, ¿verdad? Que este sacrificio tiene que ser santo. ¿Qué significa santo? Dios es santo. Dios es santo. El Espíritu de Dios se llama el Espíritu Santo. ¿Podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo? No pueden. No pueden. Si quiero caminar con Dios, tengo que caminar en santidad. Y valga la pena, valga este momento, aclarar qué es santidad. No es lo de la iglesia tradicional, que canonizan a las personas. Santidad es que Dios te apartó con defectos y virtudes, te apartó para la obra. Tú estás apartado para Dios. Si Él dice que esto es pecado, yo lo llamo pecado y punto, y no lo hago. Esa es la santidad. Entre más santos nos volvamos, más felices vamos a ser, porque hay una conexión entre santidad y felicidad. Entre más peque, más miserable, más confundido, más triste, más amargado me voy a volver. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Eso significa el sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Luego vamos a desglosar el versículo 2. Y el versículo 2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Está hablando de la mente, ¿sí? Significa lo siguiente: no dejes que el mundo moldee, no deje que el mundo te lave el coco, no deje que el mundo moldee tu forma de pensar. No permitas que ninguna filosofía humanística moldee tu forma de pensar. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque nuestro pensamiento, tenemos la mente de Cristo, es pensar como piensa Dios, razonar como piensa Dios, decidir como decide Dios. Y esto de las filosofías humanísticas, eso podría ser otra enseñanza, porque ahí está todo lo que hay hoy en día: comunismo, socialismo, nueva era, etcétera, 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 etcétera. No permitas que el mundo, que las filosofías de este mundo cambien tu forma, que moldeen tu forma de pensar. Renueva, dice, renueva tu entendimiento con la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos haciendo ese ejercicio de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Si Dios dice no pagues mal por mal, vence al mal con el bien, hazlo.
Si Dios dice ama a tu enemigo, es que nos confundimos. Pensamos que lo que Dios nos pide tiene que ver con las emociones. Es que no siento, no tengo ganas, no me da el feeling, no tengo ganas de hacer eso. Pero todo lo que nos manda Dios no tiene que ver con las emociones. Es un acto de mi voluntad. ¿Tú crees que la humildad es algo que se siente? No, es que no, en este momento no me quiero volver humilde. La humildad es una decisión. Yo decido en este momento dar la vuelta e irme, ¿sí? ¿Tú crees que amar a tu enemigo es una emoción? Si fuera por las emociones, a mí me dan ganas de agarrarlo por el cuello, ¿sí? Pero uno viene en contra de, ¿sí ve la lucha? ¿Sí ve la lucha? ¿Sí ve es una guerra de palabras. El viejo hombre te habla, el Espíritu Santo te habla, tú decides. Y todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Entonces, no permitas que este mundo cambie, que este mundo moldee tu forma de pensar. Y luego dice, y con esto terminamos ya para orar, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Para que comprobéis. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si tú haces esto que Dios nos está pidiendo, que si tú le consagras el cuerpo y la mente, Dios te va a mostrar el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos de ustedes se preguntan, ¿querrá Dios que yo sea pastor? ¿Querrá Dios que yo sea misionero? ¿Querrá Dios que yo sea profeta, salmista, maestro? ¿Querrá Dios que yo haga ese negocio? ¿Querrá Dios que yo me case con esta persona? ¿Querrá Dios qué quiere Dios? ¿Cuál es mi función? ¿Dónde estoy dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi diseño en este mundo? Estas respuestas, lo que acabamos de leer, dice que si hacemos esto, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu vida, para tu vida y para mi vida. Y nos dice algo más, que la voluntad de Dios es buena. Nos va a gustar, es agradable, nos va a gustar, es perfecta. Los planes de Dios con nosotros son de bien y no de mal. Nos va a fascinar, me va a gustar, voy a ser feliz, todo va a cobrar sentido. El día gris, la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, el matrimonio, el ministerio, los hijos, la esposa, el esposo, todo va a cobrar sentido porque le has entregado tu cuerpo y tu mente al Señor. ¿Lo vimos clarito? ¿Lo vimos clarito? Que hay un orden. Pertenecemos al cuerpo, gloria a Dios, todos pertenecemos al cuerpo, tenemos una función, como mínimo tenemos un don, pero detrás de eso, Dios nos pide el cuerpo y la mente. Y vuelvo y repito, tú no le estás dando nada a Dios, tú le estás devolviendo algo que le pertenece a Dios. Si le entregas tu cuerpo y tu mente a Dios, todas estas preguntas van a resolverse. Mire, voy a hablar un poquito de mí. Yo era una persona totalmente diferente. El Señor me dio un giro
de 180 grados, ¿sí? Mi mamá, mi hermana que están acá pueden decir quién era yo, ¿sí? Tengo amigos que me conocen hace 30, 35 años y les hablo del evangelio y me dice, ¿usted hablando de eso? Pero el Señor me mostró. ¿Ustedes creen que en este momento, cuando yo estoy hablando y predicando la palabra de Dios, hay un gozo en mí, hay una felicidad que no cabe? ¿Sí? El Señor me mostró y me ubicó en este mundo. Me dio de beber del agua que satisface. Ya hay una satisfacción dentro de mí. Hay un reposo que Él me dio. Y Él es el que me guía, y Él es el que me trae, Él es el que me lleva. Él quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Dice que el viento, cuando el viento, uno no sabe si va para arriba, va para abajo, va para la izquierda, va para la derecha. Así somos nosotros. Hay otro que nos ciñe. Y me tomó una buena dosis de humildad. Entender que yo necesitaba de otro. Porque todo lo quería hacer en mis propias ideas y con mis propias fuerzas. Cuando entendí que es otro que está dentro de mí, es espíritu, Él es espíritu, pero está dentro de mí y me ciñe y me lleva y me trae, la vida se me convirtió en un manjar. Hay problemas, vienen y van. Los problemas son el pan diario de cada día, pero ya no los manejo con la mente del viejo hombre, ahora los manejo con la mente de Dios. Y si me tengo que ir mañana de este mundo, gloria a Dios, porque yo ya sé lo que me espera. Tenemos que llegar a la convicción de que es Dios el que quiere manejar tu vida. Él quiere gobernar tu vida. Cerremos los ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos todo el honor, todo el poder y toda la gloria. Padre, gracias porque en este momento estás repartiendo dones. Mi Señor, en este momento tú estás repartiendo dones, mi Señor. Dones de sanidad, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, lenguas. Tú estás repartiendo dones porque tú quieres que cada uno funcionemos dentro del cuerpo de Cristo. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza maravillosa que me la ministraste primero a mí, mi Señor. No nos pertenecemos, te pertenecemos a ti, mi Señor. Gracias por darnos guianza, dirección, por haber guiado nuestra vida, mi Señor, por darle sentido y significado. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, fluye por todos los rincones de este lugar. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tócanos. Solo un toque tuyo, mi Señor, nos puedes sanar, nos puedes salvar. Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo le hablo a todo ligamento, a todo tendón, a todo nervio, a todo hueso, a todo músculo, en el nombre de Jesucristo, que se alinee a la creación original. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por lo que estás haciendo en este momento. Somos casa, templo, edificio donde vive Dios. Queremos ser influenciados por tu presencia, mi Señor. Que nuestra actitud sea cristocéntrica y no egocéntrica, mi Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, convéncenos de justicia,
de pecado y de juicio. En este momento te pedimos perdón si ha habido orgullo y altivez en nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Porque en Romanos 12:3 nos dice que ninguno tenga un concepto más alto del que deba tener, porque el orgullo nos divide, pero el Espíritu Santo nos une con su amor. Padre, ayúdanos a aceptarnos tal y como somos, mi Señor, con defectos y virtudes, mi Señor. Pero una cosa sí sabemos, que la obra que tú empezaste en nosotros la vas a terminar. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi esperanza